Quiero a todos al abrir Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Doy lectura al versículo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué alguien tendría que avergonzarse del Evangelio? ¿No debería recibirse el Evangelio con una total disposición y apertura expectante, ya que nos señala buenas noticias? Hay algo extraño en el ser humano, porque en ciertos actos de transgresión moral no se avergüenza, pero con respecto al Evangelio sí podría hacerlo. Entonces, el Evangelio devela y demanda algo profundo del ser humano. El Evangelio demanda resolverse frente a cualquier tipo de ambigüedad. Requiere exponerse sin temor para decir: mi vida es para tal llamado. El Evangelio no se nos presenta como una ideología más, entre otras, ni tampoco como otra técnica más de autoconocimiento. No se nos presenta como un sistema de principios éticos y morales a seguir. No se nos presenta como un estilo de vida religioso con estándares mayores a otros tipos de religiosidades. No se nos presenta como una contención psicológica y emocional para gentes que sufren por las injusticias de los gobiernos o de las acciones de otros. El Evangelio podría tener un alcance en todo lo dicho anteriormente y en muchos ámbitos más. Pero el Evangelio se nos presenta como algo distinto, con una dinámica y vitalidad que siempre lo constituye como lo otro, lo diferente. Este Evangelio es tal que nos llama a una elección sobre cómo será nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro hacer. Tal elección debe reorientar de manera definitiva nuestros afectos. Tal elección debe marcar el antes y el después, un radical y profundo partimiento. Este Evangelio es tal, y allí su inagotable diferencia con cualquier corriente de pensamiento y movimiento social de este mundo, que nos enfrenta a todo lo que podría avergonzarnos, de modo que nuestra elección sea la superación de cualquier temor a ser expuestos. Para llegar a decir con la misma fuerza, resolución y pasión, con el mismo entendimiento y el mismo fondo de amor que se inflama por darlo a conocer, lo que el apóstol decía: porque no me avergüenzo del Evangelio. Es necesario haber pasado a otro tipo de existencia. Gloria a nuestro Señor. Significa haber tenido una experiencia transformadora con el Evangelio. Significa haber sido libre de todo lo que nos limita. Significa estar convencidos de que encontramos una respuesta a una búsqueda desesperada. Bendito sea el Señor. Significa que usted y yo recibimos un llamado, que una voz susurró con una fuerza cósmica a nuestro corazón diciéndonos: sígueme,
sígueme. Esa voz es la que transforma el corazón. Para llegar a decir tal sentencia, como una verdad que supera las proclamadas por los hombres, se requiere una convicción profunda de lo que nos ha sido revelado. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y bendito sea el Evangelio del reino de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria al Señor. Es transformador, es liberador, vivifica el corazón. A mis 20 años el Evangelio de Jesucristo llegó a mi corazón y en la Universidad de Santiago transformó mi vida. Y me acuerdo también cuando le testifiqué a todos los compañeros de física, veían a otra persona, algo extraño veían en mí, y les prediqué a todos los profesores. Hasta el mismo jefe de carrera le hablaba de Jesucristo. Era el único de esa generación de estudiantes de física que se convirtió a Jesucristo. No porque haya tenido méritos, sino por el puro afecto de su voluntad. Porque un día el Señor tocó mi corazón y un día le creí a Jesucristo. Y Jesucristo me dio salvación. Alabado sea el Señor. Él perdonó mis pecados. Él me liberó del temor a la muerte. Es poderoso este Evangelio. Ya son 30 años caminando, sí, a golpes y porrazos, con profundas equivocaciones, pero hay una llamada en mi corazón y sé que hay en muchos corazones una voz que un día te dijo, sígueme, sígueme. Y esa voz nos ha mantenido aquí firme, porque es la voz del Hijo de Dios. Es la voz de Cristo que resucitó de los muertos. Es la voz del Señor que está presente en este lugar. Eso es poderoso. Y este Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Por eso se requiere una convicción de lo que nos ha sido revelado. Y quiero ver 5 verdades inherentes al Evangelio. Lo que es. Segundo, a quién revela. Tercero, lo que demuestra. Cuarto, su garante. Y número 5, la invitación. Veamos el primer término, la primera verdad inherente al Evangelio. Lo que es. Lo que es. Dice el texto de Romanos 1:16. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí, este Evangelio es poder, potencia de Dios para dar libertad, para dar una nueva vida. Si tal Evangelio no fuera poder de Dios, entonces nada lo diferenciaría de las corrientes de pensamientos humanistas. No habría diferencia. Pero su esencia, su fuerza, su capacidad viene de Dios mismo, porque el verdadero Evangelio expresa su poder. La persona de este tiempo tiene una profunda necesidad de encontrar un poder que le ayude en su vida. Quiere tener un poder educativo, económico, social. Busca liberarse de tantas limitaciones, de tantas represiones, aunque disfrute de tantos placeres que le ofrece este mundo, e incluso pueda decir que es alguien libre para hacer lo que quiere en su intimidad. Sabe que está oprimida, atrapada, que necesita un poder mayor. La persona de este tiempo desea un cambio. Y solo el poder de Dios, solo el Evangelio puede cambiar a las personas de este tiempo. Solo el Evangelio es poder de Dios para romper sobre el ser humano el poder del pecado.
liberarlo de una separación eterna de la gloria de Dios. El poder del Evangelio es el poder de la muerte de Cristo en la cruz, es el poder de su sangre derramada que limpia nuestras conciencias y perdona nuestros pecados. Es el poder que nos libera de todas las maldiciones, porque Cristo las anuló en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. El poder del Evangelio es el poder de la resurrección de Cristo de los muertos. Y hoy el poder del Evangelio es el poder del Espíritu Santo, que hace realidad todo lo que Cristo ya ha hecho a favor de nosotros. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que es poder de Dios. Cuidado con engañarnos con otros tipos de evangelio, como denuncia Gálatas. No hay otro evangelio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Bendito sea nuestro Dios. Lo segundo, ¿a quién revela? Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16 dice lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Eso hay que subrayarlo. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Dios, hermanos amados, no revela algo. Su propósito no está en revelar conocimientos ni doctrinas misteriosas. Dios no revela doctrinas religiosas para que seamos denominacionalistas. Dios no revela cómo ser mejores personas, ni un canon de máximas para que los sistemas humanos se adscriban y haciéndolo como su misión y visión. No, Dios revela a alguien, y este es su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Todo lo demás puede ser consecuencia de esa verdad. Dios revela a alguien y es su Hijo. Bendito el Señor. El Evangelio es el poder de la revelación del Hijo de Dios al mundo. El Hijo de Dios es la revelación de todo lo que el ser humano aspira y necesita. ¿Y qué es justamente lo que usted y yo aspiramos y necesitamos? La respuesta solo está en el Hijo de Dios y en la realidad que vivimos y que vamos a enfrentar. Él nos dice: yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Y todas esas palabras poderosas que salieron de su boca es la única respuesta a nuestras vidas. El yo soy que habló nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Por esto que el Evangelio es revelación del Hijo de Dios al mundo y a nuestros corazones. El apóstol dice: revelar a su Hijo en mí. Esto es lo extraordinario y que ninguna intencionalidad religiosa y psicológica puede lograr. Cambiar radicalmente la vida de una persona y hacerla nueva. Gloria a nuestro Dios. Es el poder del Evangelio. La revelación del Señor Jesucristo es el cambio presente para todo aquel que cree. Su revelación no es pasado. El Hijo vino a este mundo y Él
es el eterno presente de Dios con nosotros. Por lo tanto, la revelación del Hijo es relación en el hoy de cada uno de nosotros. Solo en Cristo y en el poder del Espíritu Santo, esa revelación del Evangelio es viva y eficaz. Gloria a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Una revelación presente. No la mire solamente como un dato en nuestra biografía personal o un acontecimiento. Es algo presente. El Espíritu Santo la hace presente en este tiempo. Bendito sea el Señor. En tercer término, lo que demuestra el Evangelio, lo que demuestra. Primera de Corintios 2, verso 4 dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué demuestra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Justamente demuestra lo que el verdadero Evangelio es: demostración del Espíritu y de poder. El Espíritu y su poder es lo que constituye al verdadero cristiano y discípulo del Señor Jesucristo. No hay otra verdad en esto. Si no ha tenido esa experiencia transformadora con el Espíritu Santo y su poder, no puede ser constituido como un cristiano y un discípulo de Jesucristo. El Evangelio del Reino es demostración de lo que el Espíritu quiere revelar con poder, la vida abundante que da el Hijo de Dios. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 5, verso 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, el conocimiento y experiencia radical es que el Espíritu Santo nos vivifique continuamente con la vida del resucitado. Gloria a nuestro Señor. Esto es algo presente por el Espíritu Santo, que continuamente seamos vivificados por la vida del Cristo que resucitó de los muertos. Gloria al Señor. Eso no lo puede hacer ningún sistema religioso. Es un acontecimiento radical. Es una experiencia que transforma siempre. Y lo puede hacer hoy el Espíritu Santo. Vivificar continuamente en nuestros corazones con la única vida verdadera, la vida que permanece, la vida de Jesucristo, que resucitó de los muertos. Esto es tremendo, porque allí está nuestra fortaleza. Alabado sea el Señor. Es la vida perdurable del Hijo de Dios. Hoy el mundo necesita una predicación y acción que demuestren al Espíritu y su poder. Ya a esto estamos llamados como iglesia. Cada uno de nosotros, ¿qué evangelio es el que queremos proclamar? ¿Qué evangelio es el que hemos conocido? Es allí donde está nuestra fuerza, nuestro llamado, la revelación del Hijo de Dios en cada uno. Como lo dice el apóstol, revelar a su Hijo en mí. Eso transforma y eso marca nuestra vida. Y no importa lo que suceda o lo que tengamos que enfrentar, hay una huella indeleble en el corazón. Hay una marca que separa el antes y el después, que es la revelación de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Es una convicción de fe. Es una convicción de fe en nuestros corazones. Ya la humana sabiduría
no logra ir más allá del bienestar psicológico y emocional. Solo la predicación, que es demostración del Cristo resucitado, es lo que transforma la vida de las personas. Cuando la iglesia pierde el foco de lo que es, de lo que debe anunciar y de lo que debe demostrar, pasa a ser una organización social más entre muchas, mimetizada y amalgamada por los sistemas de este mundo. No estamos llamados a eso, hermanos amados. No estamos llamados a mimetizarnos y que los sistemas de este mundo nos amalgamen. Tenemos que proclamar el evangelio del reino de Dios. La iglesia está en el mundo para hacer luz, proclamando el evangelio del reino. Y porque entiende, empatiza y solidariza con la realidad de las personas, está profundamente convencida de que solamente el Señor Jesucristo es poderoso para cambiar la mente y por consiguiente la realidad de cada persona en este tiempo. Dios no tiene otra visión de su iglesia que no sea demostrando a su espíritu y su poder. Piense en eso. ¿Qué visión tiene Dios de nosotros? Esta iglesia, esta comunidad, que no sea demostrando su espíritu y su poder. Este es el evangelio que tenemos, el evangelio verdadero, el evangelio que es poder de Dios para transformar este tiempo. Y sé que hay batallas fuertes que se están dando. La situación no es fácil, pero Dios nos manda a anunciar este evangelio. Dios lo ha puesto a usted y a mí y a esta comunidad como una luz, y tiene que cumplirse su palabra. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Pero si queremos o si vamos a callar nuestros labios, esa luz la vamos a ocultar y las tinieblas se hacen más densas, más espesas y provoca angustia y temor. Pero tenemos que levantarnos, y si hay temor, busquemos la fortaleza del Señor, porque lo único que puede dar libertad a este país, a nuestra familia, a nuestra generación, es el evangelio del Señor Jesucristo. Si usted lo cree porque lo vivió, debería alabar al Señor, debería glorificarlo. Si Jesucristo se le ha revelado, debería alabar y glorificar con todo su corazón al Señor. Porque no estamos aquí en un juego religioso. Es la revelación del Hijo de Dios. Eso es tremendo. Es lo que cambia, es lo que liberta, es lo que perdona nuestros pecados. Por lo tanto, tenemos un gran desafío en este tiempo. Un gran desafío. Dios nos puso en este país, en este tiempo, para hacer luz, para proclamar su evangelio. Entonces, repito, para cerrar este tercer punto, Dios no tiene otra visión de su iglesia que no sea demostrando a su espíritu y su poder. Número 4, su garante. Cuarta verdad inherente al evangelio, su garante, su respaldo, su seguridad. Hebreos 2, verso 4 dice lo siguiente: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es poderoso lo que dice este texto.
Dios ha enviado a su Hijo al mundo para dar salvación. El Evangelio del Señor Jesucristo es una manifestación sobrenatural. No puede estar al nivel de lo que el ser humano y sus conocimientos pueden o pretenden lograr. El Evangelio del Reino tiene que manifestar lo inusual, lo extraordinario, para que todo lo humano quede superado. Cuando el texto nos dice, testificando Dios juntamente con ellos, nos señala algo poderoso y que le confiere a la labor de la iglesia una dinámica distinta. Dios nos manda testificar porque Él quiere juntamente hacerlo con nosotros. Eso es tremendo. Dios nos manda a sanar a los enfermos porque Él quiere sanarlos a través de nosotros. Es poderoso. Dios nos manda a dar libertad a los oprimidos porque Él quiere hacerlo con nosotros. Dios testificando con nosotros es ser llenos del Espíritu Santo y su poder. Medítelo otra vez. Dios testificando con nosotros es ser llenos del Espíritu Santo y su poder. La iglesia que se levantó en Pentecostés se manifestó al mundo en el poder del Espíritu Santo y su lenguaje y acción hacia el mundo era lo que nos dice el texto: señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Debemos volver a la médula, a la esencia, hermanos amados, al fuego, al poder del Evangelio y levantarnos, porque Dios quiere hacerlo con nosotros. Estar con cada uno que se atreva, con los grupos celulares, en fin, porque Él quiere testificar. Él se enciende en su corazón por testificar lo que su propio Hijo hizo a favor de nosotros. Él murió en la cruz del Calvario. Él tomó nuestros pecados, tomó nuestras enfermedades. Él nos dio una salvación eterna. Y Él resucitó de los muertos. ¿Cómo no va a querer hacerlo el Dios Padre de su propio Hijo que entregó su vida? ¿Cómo no va a querer testificar, Dios nuestro, de que su Hijo resucitó de los muertos? Es tremendo lo que nos dice el texto. Dios quiere testificar juntamente con nosotros. Y esto es ser lleno del Espíritu Santo. Esto es ser lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. El corazón tiene que ensancharse. Es un tiempo propicio, porque sé que hay temores y escuchamos tantas cosas y vemos tantas cosas que ahogan el corazón. Pero hay que mantenerse ahí firme, orando, intercediendo, pero también anunciando a Jesucristo. ¿Habrá otra salida? ¿Quién tiene la salida realmente? Jesucristo es la única respuesta para la vida y el corazón de las personas de este tiempo. Entonces, volver a la médula, a la cantería, a la esencia, al fuego, al poder del Evangelio. La presencia de Dios con nosotros es el garante de nuestra evangelización. Es nuestro respaldo, es nuestra firme seguridad de que voy a anunciar su Evangelio y el Espíritu Santo tiene que cumplir esto. Señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad.
Alabado sea el Señor. Por último, la invitación. La invitación. Romanos 1:16, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El mundo religioso y sus denominaciones siempre harán acepciones. Por no salir de su zona de confort, van a preferir limitar su acción para no ir por aquellos que han sido postergados o marginados. Los prejuicios religiosos son un factor que impide la manifestación del poder del Evangelio. La iglesia de Pentecostés se abrió al mundo, pues comprendieron que el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección de los muertos les daba a todos la oportunidad de ser salvos. La demostración del Espíritu y su poder es la viva expresión del amor de Cristo. La invitación es para todo aquel que cree. En esto no hay mérito personal, ni presunción alguna que valga. Todo el bien que Dios quiere dar solo se recibe por fe. Gloria al Señor. Para Él no hay acepción de personas. Dios, por su evangelio, nos invita a todos a caminar solo por fe y obediencia en el camino de la salvación. Alabado sea nuestro Señor. Gloria a Dios. En conclusión, hermanos, hemos reflexionado sobre 5 aspectos inherentes al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un único y verdadero Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. Si creemos, ese poder actúa en nosotros para darnos salvación y guardarnos para salvación. El poder del Evangelio es Cristo mismo, quien con su muerte quitó de en medio el pecado. Gloria al Señor. Y con su resurrección nos da la vida eterna. Como iglesia no podemos dar a conocer un evangelio que sea distinto a lo que nos dice Romanos 1:16. No podemos hacer eso. La llenura del Espíritu Santo necesariamente se expresa en el evangelio que predicamos, en el testimonio que damos de la resurrección de Cristo y en toda obra de bien que vayamos haciendo por los necesitados de esta salvación tan grande que hay en Cristo Jesús. Tenemos en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, a nuestras espaldas una gran responsabilidad. Y no podemos quedarnos callados. Tenemos que anunciar el evangelio de la salvación, que es poder de Dios. Piensa en eso, que lo pueda sentir en su corazón. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea el Señor. Es revelación del Hijo de Dios. Eso tiene que encender cada día nuestros corazones, porque me ha sido revelado el Hijo de Dios. Cuesta explicarlo, es inefable, pero es una experiencia transformadora. Es tremendo, hay un antes y un después.
y los que han nacido del Espíritu, los que han caminado por años siguiendo al Señor Jesucristo, usted sabe que hay una certeza en su alma de que Cristo se le ha revelado. Si no hubiese sido Cristo, ya no estaría acá. Porque todo lo que es humano se agota, se diluye en el tiempo. Pero si Cristo se me reveló un día, a pesar de mis dificultades, de mis problemas, yo sé que el que se me reveló me da la fuerza para seguir adelante. Y sé que Él me prometió llenarme una y otra vez de su Espíritu Santo. Y no importa lo que me equivoque, porque también aprendo y voy camino a la perfección. Pero no puedo negar quien se me reveló. Es tremendo. No quiero irme a la eternidad sin haber hecho lo suficiente, como dice esa hermosa canción. Y lo suficiente, lo único suficiente, hermanos, es predicar a Jesucristo. No hay otra salida. Es lo que levantó a este ministerio en aquella Universidad Técnica del Estado. Es lo que te alcanzó a ti, Jesucristo, el Hijo de Dios. No fue solo un bienestar psicológico y emocional que te tocó un día. Es la revelación del Hijo de Dios. Y si aún no te ha sido revelado el Hijo de Dios, hoy puedes pedirle al Espíritu Santo que haga esa obra. Y si ese fuego de la revelación está ahí, quizá ardiendo levemente, hoy es tiempo de avivar el fuego. Hoy es tiempo de avivar el fuego. Porque ser lleno del Espíritu Santo, como les decía, es Dios testificando con nosotros. Bendito sea el Señor. Dios nos está llamando en este tiempo tan especial a levantarnos de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Anunciar el Evangelio, que es poder de Dios. Bendito sea el Señor. No nos conformemos. No nos mimeticemos. No dejemos que nos amalgamemos con las cosas de este mundo. Levantemos el nombre de Cristo en alto y anunciémoslo sin temor, porque Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Póngase en pie para orar. Tenga una actitud delante del Señor de fe.